Esta es la Canyon Neuron On Fly y os la podríamos anunciar como la primera e-mountain bike ligera de Canyon. Y aunque es cierto que es su e-mountain bike de doble suspensión más ligera, en ella no se han vuelto locos en busca del peso más bajo y lo que han buscado es crear una bicicleta para ese punto mágico a medio camino entre las e-bikes más ligeras, pero también menos potentes y con menos autonomía, y las e-bikes full power, con mucha autonomía pero también peso. Una categoría intermedia en la que parece estar el equilibrio perfecto para la mayoría de riders, pero en la que aún hay mucho recorrido por hacer y donde parece que se va a trasladar la batalla entre las marcas en esta constante evolución que se vive en el mundo de las e-bikes. Esta no es la primera Neuron eléctrica. Hace ya un tiempo que Canyon lanzó la Neuron On, que llegó al mercado como una e-bike full power con el motor Bosch Performance Line CX y con dos opciones de batería, de 625 vatios-hora o 750 vatios-hora, y con 130 milímetros de suspensión trasera. Su mejor montaje tiene un peso de 22,8 kilos, pero es esta Neuron On Fly la que, desde nuestro punto de vista, mejor plasma el espíritu original de la Neuron convencional, el de una bicicleta trail polivalente para encajar con el tipo de mountain bike que practican más bikers en nuestro país. La nueva Neuron On Fly usa el motor Bosch Performance Line SX, del cual os hablamos al detalle hace unos meses, y que, como os explicamos, aunque es más ligero que el CX, no lo incluiríamos en el grupo de los motores ligeros del mercado, y sí le daríamos el título del motor que ha inventado esta categoría de e-bikes de peso y potencia intermedia. Sobre esa base, la Canyon Neuron On Fly da todos los pasos para ser equilibrada en todos los aspectos. Tiene más recorrido trasero que la Neuron On y pasa a contar con 140 milímetros de recorrido trasero en lugar de los 130 de la Neuron On, los mismos que su hermana sin motor. Todas ellas con ruedas de 29 pulgadas delante y detrás. El peso de la versión más ligera de la On Fly, la CF LTD que hemos probado, es más de 4 kilos menor que la On, y eso marca una diferencia importante. Si nos fijamos en el cuadro de la Neuron On Fly, es básicamente como una Neuron On, que se ha adelgazado y en la que han perfeccionado aún más algunas líneas clave del cuadro, que le dan carácter e imagen propia. Incluso a nivel estético está en ese punto intermedio entre la Neuron convencional y la Neuron On Full Power. Su cuadro está disponible únicamente en carbono CF y es idéntico en toda la gama. Su marcado slooping y las formas de los tubos crean un pack muy compacto que transmite agilidad a nivel visual en un diseño agresivo. Los nervios que enlazan el tubo superior y diagonal con el tubo de dirección le dan carácter y el tubo diagonal tiene una sección mucho más contenida que su hermana Full Power. El cuadro está repleto de rasgos característicos de la familia Neuron. La ligera aleta que forma el corto tubo de sillín, el tubo superior plano y anguloso en sus laterales o la generosa sección del tramo final del tubo de sillín a su llegada al soporte del motor. Esta última forma no es solo un capricho de diseño, es una manera de dotar de la rigidez adecuada al punto donde es más necesaria en una e-bike. Recordad que en las e-bikes la rigidez es especialmente importante, el mayor peso que deben soportar y el empuje extra que da el motor. La sección de ese corto tubo de sillín permite usar tijas de largo recorrido que van desde los 150 milímetros de la talla más pequeña, una sorprendente y nueva talla XS, de la que hablaremos después, hasta los 230 milímetros de recorrido de la talla XL. La Neuron On Fly se suma a la tendencia de usar tubos de sillín de 34,9 milímetros, algo cada vez más habitual en el mundo de las e-bikes. El puerto de carga de la batería está ubicado en el lateral de ese generoso tubo de sillín, con una tapa con sistema de muelle para evitar que quede abierta. A él se puede conectar la batería externa Bosch Power More de 250 vatios-hora. Todas las tallas permiten llevar un portabidón en su posición habitual, con capacidad para un bidón de 600 ml en las tallas XS y S y de 750 ml en el resto. El extensor de amortiguadores de aluminio y los tirantes son de una sección muy generosa y unidos por un puente de unas dimensiones considerables. Las vainas no se quedan atrás en su tamaño y además de envolver perfectamente las formas del triángulo delantero, son clave, junto a los propios tirantes, en la rigidez global de esta Neuron On Fly. Eso sí, el paso de rueda es suficiente pero justo con neumático de 2,4 pulgadas y en el punto de giro tras la caja de pedalier quizás le hubiese venido bien algún pequeño protector, puesto que es fácil que se acumule tierra.
Canyon confía en el cableado por la dirección y para evitar ruidos los cables van guiados por canales en el propio cuadro cuando circulan por el tubo diagonal. De ese cableado interno no nos gusta la forma en que el latiguillo del freno trasero sale de la vaina para ir a la pinza, pero la verdad es que no queda otra forma de hacerlo para llegar a su destino. Para que esa gran curva que hace no sea un problema, le han añadido un soporte externo. Ya lo hemos dicho muchas veces, y aquí lo corroboramos una vez más. Los plásticos y gomas son elementos cada día más importantes en las bicis. El protector de la vaina de transmisión está muy bien hecho para cubrir cualquier zona que la cadena pudiese golpear con los baches. Además, contribuye a aportar silencio en marcha, evitando que los golpes de la cadena generen ruidos. En el tubo diagonal nos encontramos dos protectores de goma para evitar que la horquilla pueda dañar el cuadro en caso de caída. Y eso que la Canyon Neuron On Flight incluye un sistema de bloqueo de la dirección desarrollado por Acros. Siempre nos parece un acierto este tipo de sistemas, aunque en este caso el ángulo de rotación que deja el manillar es algo justo. No es algo que moleste en marcha, pero sí en algunas acciones como a la hora de guardar la bici en el coche o al hacer maniobras en parado o muy baja velocidad. Un poquito más de ángulo de giro le hubiese venido bien. Tampoco falta el pequeño mini guiacadenas, que es otro elemento siempre bienvenido. El protector del motor está perfectamente integrado en las líneas del cuadro e incluso en la línea estética de la propia bici. En la Neuron On Flight contamos con 140 mm de recorrido trasero, salvo en la talla XS, de lo que os hablaremos después específicamente. Se usa amortiguador de 210 x 55 y la cinemática ha sido modificada respecto a la Neuron On. Se ha apostado por un porcentaje de anti-squat mayor a lo largo de todo el recorrido. Por simplificar, el anti-squat es un valor que se asocia a una mayor eficacia pedaleando. Normalmente en las e-bikes no se tiene muy en cuenta porque al fin y al cabo la potencia del motor enmascara esos déficits de eficiencia del pedaleo. Pero con la nueva generación de e-bikes ligeras, en las que también gana protagonismo el pedaleo, eso ha cambiado y este es un ejemplo de ello. En la Neuron On Flight también plasman ese funcionamiento de la suspensión que Canyon bautiza como triple fase, en la que la primera parte del recorrido busca ser sensible para aportar comodidad y tracción, la parte intermedia estable para aprovechar el recorrido y la final progresiva para no hacer topes fácilmente. Su sistema de suspensión es el habitual de Canyon de tipo 4-bar con la clásica articulación Horsed-Link en las vainas. Sobre el motor Bosch Performance Line SX no nos vamos a extender, tenéis un análisis en profundidad en un vídeo específico sobre él en nuestro canal, pero os diremos que ofrece 600 vatios de potencia pico máxima, al mismo nivel que muchos motores full power, lo que da esa sensación de potencia total a la que no suelen llegar los motores ligeros. Aunque es un 20% más pequeño que el CX, no es súper compacto, aunque han conseguido un peso de menos de 2 kilos. Un punto fuerte, importante, es que la fricción interna al pedalear sin asistencia se ha reducido en un 50% respecto al CX, algo muy relevante en este tipo de bicis. Sobre la batería, tenemos una batería interna no extraíble de 400 vatios/hora y la posibilidad de usar un extender de 250 vatios/hora para una capacidad total de 650 vatios/hora. Estamos ante un motor Bosch con sus infinitas posibilidades de configuración y funciones adicionales a través de su app. Toda una garantía y algo que se suele valorar mucho en el mundo de las e-bikes. No busquéis display en el manillar, solo tenemos el System Controller en el tubo superior, suficiente para saber en qué modo vamos y lo que queda de batería. En el manillar sí tenemos su mando remoto sin cables, un 10 para aportar limpieza al manillar y con una estética y funcionamiento impecables. En marcha, el motor trabaja mejor a altas cadencias y entrega menos par a bajas cadencias, imitando el funcionamiento de nuestras piernas en una bici convencional. Eso hace que sea más predecible y controlable cuando rodamos en zonas lentas y en general más natural que el CX, aunque sigue siendo un motor potente y agresivo comparado con los más ligeros. Un punto muy importante de la nueva Canyon Neuron On Flight es la llegada de la nueva talla, la XS, algo que parecía impensable hace unos años para una e-bike de este tipo, con ruedas de 29 pulgadas. Para lograr una geometría equilibrada, han recortado el recorrido de la suspensión trasera a 130 mm, con la delantera también de 130. Equipan el mismo amortiguador, pero con carrera de 50 mm en lugar de 55. También cabe un portavidón, y el resto de características del cuadro son exactamente las mismas. Es la única e-mountain bike de Canyon en talla XS y una de las pocas que puedes encontrar en el mercado orientada a alto rendimiento. Eso permite cubrir a personas de hasta 1,58 metros de altura.
Más que las propias cifras de geometría, la gran novedad de este apartado es la talla XS de la que os hemos hablado. De resto, aunque es una bici trail, la geometría es digna de una enduro en algunos aspectos, como el ángulo de dirección de 64,5 grados. El cine es bastante vertical, con 76,5 grados, y el reach quizás es menos extremo, con 460 milímetros en talla M. Todas las medidas de vainas son iguales en todas las tallas, con 450 milímetros, lo que no está mal para una 29 con 140 milímetros de recorrido y motor Bosch, que no es de los más compactos. Esta es la comparativa de geometría entre la Neuron convencional, la Neuron On Full Power y la Neuron On Flight. Y esta es su geometría completa. E-bike ligera y bike de carbono suelen ser sinónimos de precios de partida poco accesibles, pero en este caso Canyon ofrece su modelo inicial por menos de 5.000 euros. La gama está compuesta por 4 modelos, todos con el mismo cuadro y todas con la tija telescópica propia de Canyon. La tope de gama es esta Canyon Neuron On Flight CF LTD, con un espectacular equipamiento que incluye lo mejor de SRAM y lo mejor de Fox, con horquilla Fox 34, Factory y ruedas Raynos Trail 329 de carbono. Todo por 7.900 euros y con un peso que ellos anuncian en 19,1 kilos y que sorprendentemente a nosotros nos pesó algo menos de 18,7 kilos. La pesamos en 3 básculas diferentes y en todas nos dio alrededor de esa cifra. Pesada sin pedales, con líquido tubeless y con el soporte de portavidón que también sirve de soporte a la batería extender. La Neuron On Flight CF9 pasa a usar suspensiones RockShox Pike Ultimate y Deluxe Select, con un grupo GX-AXS y ruedas DT Swiss HX 1700 LS, con un precio de 6.999 euros y un peso anunciado de 19,9 kilos. En la CF8 tenemos suspensiones Fox Performance con grupo Shimano XT y ruedas Sunringle por 5.599 euros y un peso anunciado de 19,6 kilos. Y la CF7 es el modelo de entrada con un precio de 4.849 euros y un peso de 20,4 kilos, montando horquilla RockShox Pike Base, amortiguador Deluxe Select y cambio Shimano de Ore. En marcha, la Canyon Neuron On Flight está mucho más cerca del concepto Neuron convencional que la Neuron On Full Power. De hecho, la podemos considerar un mix de las dos. Por un lado, tenemos una buena dosis de agilidad y un feeling bastante próximo a una mountain bike convencional, con una capacidad de suspensión y geometría tan buena como la Neuron sin motor. Por otro lado, un motor con una potencia pico idéntica de 600 vatios y un par más que suficiente para la inmensa mayoría de usos. ¿Qué perdemos por el camino respecto a la Neuron On? Pues algo de capacidad de batería, en concreto 350 vatios hora respecto a la batería de mayor tamaño que puede montar. Pero no es justa una comparación directa, porque el menor peso y menor fricción del motor también nos facilita sacar más partido a nuestro pedaleo, y es algo que se debe tener en cuenta. A nivel estético, la On Flight es más estilizada que la On, y sobre el terreno hay muy pocas situaciones en las que la On sea mejor que la On Flight. Solo si la capacidad de batería es tu prioridad máxima, nos decantaríamos por la On en una bici trail como es esta. Rodando con ella, la posición es equilibrada y la geometría y rigidez suman puntos en su agilidad. Bajando da para mucho más de lo que sus cifras muestran y nos permite afrontar terreno muy técnico a alta velocidad, hasta encontrar los límites de las suspensiones antes de llegar a tener la sensación de ir al límite de la propia bicicleta. Rodando no tiene la soltura de una e-bike de las más ligeras, de esas de última generación con pesos que ya van por los 16 kilos, pero también está muy por encima en soltura rodando respecto a cualquier full power. ¿Va mejor en bajadas a alta velocidad o en tramos lentos? Pues aquí, de nuevo, muestra equilibrio, que es la palabra que más nos viene a la cabeza a la hora de describir la Neuron On Flight. Del equipamiento, ¿qué os vamos a decir? Justo probamos la tope de gama, que va exquisitamente montada y que contribuye a ese buen peso final. ¿Qué puntos negativos tiene? Pues curiosamente los mismos que nos pueden resultar positivos. Todo es un tema de interpretación. El tener menor batería nos permite tener un cuadro más ligero, menos peso y una mejor estética, pero también menos autonomía. Curiosamente, la diferencia entre el motor CX y el SX no la vemos trascendental, a no ser que quieras sí o sí el par tan potente del CX. De hecho, solo situaríamos el tema de la batería como un factor diferencial real entre ambos modelos. Si haces rutas variadas, sin vivir constantemente en tramos súper técnicos,
¿Te gusta tanto subir como bajar? ¿Quieres una bici con un peso razonable que puedas mover con un mínimo de soltura? ¿Y no necesitas una batería de altísima capacidad? La OnFlight puede ser tu bicicleta. Como mountain bike de carácter trail es difícil que te defraude. Eso sin contar que si buscas una talla XS, todos los caminos te llevarán a ella. La OnFlight es la e-mountain bike de la familia Neuron que mejor plasma la filosofía de este modelo.